No llegué limpio ni con algo que ofrecer. Llegué roto con las huellas de los años sin ti. Y en lugar del juicio que esperaba recibir, encontré una mesa con mi nombre escrito ahí. Lo que no merecí es lo que más tengo, lo que más tengo. La gracia que no calculé y que llegó igual. No puedo explicarlo con ningún mérito mío, solo inclinarme ante algo que no tiene nombre racional. No tiene nombre. Fui el que pidió su parte antes de tiempo, el que gastó en lo que no valía, lo que no era suyo. Y cuando volví cargando cada fragmento, el Padre ya corría desde antes de que yo fuera el suyo. Lo que no merecí es lo que más tengo, lo que más tengo. La gracia que no calculé y que llegó igual. No puedo explicarlo con ningún mérito mío, solo inclinarme ante algo que no tiene nombre racional. No tiene nombre. Lo que no merecía y era todo lo que necesitaba. Celaron la piedra y pusieron guaras en la entrada. Creyeron que con eso la historia terminaba ahí. Pero el tercer día, algo que no se puede con nada, sacudió el lugar donde pusieron al que creyeron sin vivir. No fue robado ni movido por manos de hombres, fue vaciado desde adentro por el único que pudo, el que tiene sobre la muerte todos los nombres y que se llama de ser, demostró que prometido no fue un juego crudo. El sepulcro vacío lo cambia todo, Señor. Todo cambia. No hay tumba que contenga el que es la resurrección. Lo que el viernes pareció la derrota mayor, el domingo se volvió la más grande proclamación.
el sepulcro vacío. No fue en el culto más grande que asistí. Fue un martes sin nada especial para mí. Solo yo sentado sin saber qué hacer, y algo inconfundible llenando ese cuarto otra vez. En el silencio me encontraste, cuando no tenía nada preparado que traer. No vine con el corazón en orden, pero tú viniste igual y eso me hizo ver. Eso fue suficiente. Elías lo aprendió en el desierto, después del fuego, que Dios no siempre llega en lo que hace más ruido, que el silbo apacible viene luego de todo lo que parece más poderoso y sacudido. Así que practico el silencio, no como técnica, sino como espera del que sabe que el Dios que llena todo también llena los silencios de cualquier manera. En el silencio me encontraste, cuando no tenía nada preparado que traer. No vine con el corazón en orden, pero tú viniste igual y eso me hizo ver. Eso fue suficiente. En el silencio, ahí estabas, siempre ahí. Conozco ese lugar mejor de lo que me gustaría admitir. Sé cómo huele y qué se siente cuando me llama. Hay momentos en que la distancia
empieza a reducir entre quién soy hoy y quién era antes de esta llama. Pero hoy hago un pacto que no es de emoción, sino de decisión tomada con los ojos abiertos, de que lo que Dios sacó de esa condición no vuelve a buscar lo que dejó en esos desiertos. No volveré a ese Egipto aunque me llame, no vuelvo. Crucé el mar y los barcos ya no están. Lo que fui allá no define lo que hoy me alcance. Y el Dios que me sacó me sostiene acá. Me sostiene acá. El enemigo no anuncia su regreso, llega despacio con caras conocidas, envuelto en algo que parece un buen proceso. Por eso pongo guardas en las mismas entradas de otras vidas. No volveré a ese Egipto aunque me llame, no vuelvo. Crucé el mar y los barcos ya no están. Lo que fue allá no define lo que hoy me alcance. Y el Dios que me sacó me sostiene acá. Me sostiene acá. No vuelvo, el mar fue cruzado. No vuelvo. No hubo un momento exacto que pudiera señalar. Fue más como algo que crece sin que lo veas, hasta que un día lo miras y ya no cabe en el mismo lugar. Y entiendes que cambiaste sin darte cuenta de las ideas. No soy el mismo que entró a este camino. No soy el mismo. Y tampoco soy aún lo que seré. Estoy en el medio del proceso más genuino, convirtiéndome en lo que él imaginó desde antes de que yo lo sé. Desde antes. Hay cosas en mí que todavía están en obra, áreas que Dios toca con más paciencia que yo. Y aprendí a no mostrar una versión que sobra, más terminada de mí, de la que el proceso dio. Porque la honestidad sobre lo que todavía estoy siendo vale más que la imagen de lo que ya llegué. Y el que reconoce que todavía está creciendo tiene más verdad que el que finge que ya se completó. No soy el mismo que entró a este camino. No soy
beso, pero no el mismo. Entre todos los que existen en este mundo, hay una voz que sabe exactamente cómo me llamo. No el nombre que uso, sino el más profundo, el que nadie más conoce y que tú guardas como reclamo. La voz que me llamó por nombre me conoce completo, me conoce completo. Lo que escondo y lo que muestro y lo que no sé de mí. Y aún así eligió llamarme, y eso es lo que más respeto, de un amor que no necesitaba nada de aquí, nada de mí. María lo reconoció cuando dijo su nombre en el huerto, no en la predicación, sino en una sola palabra dicha. Y lo que estaba muerto en ella quedó despierto, porque hay algo en ese nombre que ningún dolor limita. La voz que me llamó por nombre me conoce completo, me conoce completo. Lo que escondo y lo que muestro y lo que no sé de mí. Y aún así eligió llamarte, y eso es lo que más respeto, de un amor que no necesitaba nada de aquí, nada de mí. Mi nombre en tu boca, eso es suficiente. Mi nombre. Cosas que cargaba con tanto cuidado que ya no sabía si las tenía yo a ellas, o si era al revés y yo era el cargado por lo que llamaba mío, pero eran mis cadenas. Un proyecto, un nombre, una versión de mí que construí con años y que Dios me pidió soltar. Y lo más difícil no fue decir que sí, sino entender que soltar no era lo mismo que fracasar. Porque hay pérdidas que en realidad son puertas, y hay duelos que son el precio de lo que sigue. Y la mano que parece cerrar ciertas ofertas es la misma que abre lo que el alma persigue. Lo que el río se llevó no fue malgastado, no fue en vano, fue el precio de lo
llegar. Para no quererlo, lo solté y el río lo llevó y estuvo bien. Antes de que yo abriera los ojos por primera vez, antes de que tuviera nombre o historia o voz, ya había un amor que me conocía de una vez, un plan pensado antes de que existiera yo en Dios. No fui una sorpresa ni un accidente del camino. No fui el resultado de circunstancias que coincidieron. Fui pensado, fui querido, fui diseñado con destino. Antes de que los días del mundo aparecieron, existiera, ya me amabas, ya me amabas. Antes de que pudiera ser algo bueno o mal, ese amor que no depende de lo que yo de o reciba, es el único que no tiene fondo ni final, sin fondo ni final. Cuando me pregunto si realmente importo, si el universo es demasiado grande para que quepas en mí, recuerdo que antes de todo ese universo enorme ya existía un amor que empezaba y terminaba en mí. Ya me amabas, antes de que pudiera ser algo bueno o mal. Ese amor que no depende de lo que yo de o reciba, es el único que no tiene fondo ni final, sin fondo ni final. Antes de mí, ya me amabas, antes de todo. Peleo para ganar lo que todavía no tengo. Peleo desde lo que ya fue ganado en la cruz. Yeah.
Esa diferencia cambia todo lo que sostengo. Cuando el enemigo intenta apagar mi luz, el grito de Jesús en el madero fue completo. No fue el grito de derrota, sino de quien terminó. Y lo que ese grito declaró no tiene secreto. Fue la victoria más decisiva que el cielo presenció. Así que cuando el enemigo me recuerda lo que hice, le recuerdo yo lo que Jesús hizo por mí. Que la acusación que él levanta no se sostiene, porque la sentencia ya fue pagada. La batalla ya fue ganada antes que yo llegara. Ya fue ganada. Peleo desde la victoria, no hacia ella. Y lo que el enemigo presenta como amenaza real ya fue respondido en la cruz con su huella. Con su huella. Le ignoro al enemigo y finjo que no existe, pero tampoco le doy más tamaño del que quiere. El león que rula ya fue vencido, aunque insiste, y su rugido es más grande que el poder que le pertenece. Y desde ese lugar de victoria ya establecida, camino con una calma que no fabrico yo. Es la calma del que sabe que su deuda fue pagada y que lo que Dios prometió nadie se lo quitó. La batalla ya fue ganada antes que yo llegara. Ya fue ganada. Peleo desde la victoria, no hacia ella. Y lo que el enemigo presenta como amenaza real ya fue respondido en la cruz con su huella. Con su huella. Ya fue ganada desde la victoria, ya fue ganada. Lo vi en el café de la mañana que tomé despacio, en la llamada del amigo que no esperaba recibir, en la luz entrando por la ventana del espacio, donde empecé el día sin saber que iba a vivir. No fue
visión, ni sueño, ni momento espectacular. Fue la sensación de que algo mayor que yo estaba presente en lo que parece más normal, y que lo pequeño también es donde Dios eligió. Dios está en lo ordinario. Si aprendo a ver en lo que pasa sin que yo lo llame sagrado. El que hizo los cielos también hizo este martes, y en este martes también está parado, también está aquí. Jesús hablaba de semillas y de peces, de hijos que vuelven y de panes que alcanzar. Y creo que elegí esos ejemplos muchas veces, porque lo eterno siempre vive en las cosas que avanzan. Así que hoy decido no esperar el momento grande para encontrarme con el Dios que ya está aquí, porque lo que busco es lo que el tiempo expande. Ya estaba presente en el instante más pequeño de mí. Dios está en lo ordinario. Si aprendo a ver en lo que pasa sin que yo lo llame sagrado. El que hizo los cielos también hizo este martes, y en este martes también está parado, también está aquí. En lo ordinario también hay, en lo pequeño. En lo ordinario. Lo cargué más tiempo del que debí calarlo, convencido de que era mío y que me correspondía. Y mientras más intenta controlarlo, más pasaba y más me alejaba del camino del día. No fue debilidad dejar ahí en la cruz, fue la decisión más valiente que tomé. Porque soltar lo que cargo, tanta luz, es más difícil que seguir con lo que ya sé. Que dejé en la cruz no volvió conmigo.
lo que cargado los dos, sé la diferencia. La mía pesa más y se pone más severa. La detiene algo que no tiene la paciencia. Así que vuelvo a la cruz cada vez que siento que empecé a cargar de nuevo lo que ya dejé. No con vergüenza, sigo con el mismo aliento del que sabe exactamente a dónde fue. Estaba sentado al borde del camino, como siempre, cuando escucho que Jesús de Nazaret pasaba. Y en lugar de callarse, como toda la gente, gritó más fuerte cuando le decían que se callara. No le importó la multitud, ni lo que pensarían. No calculó si era el momento correcto para clamar. Sabía que si Jesús pasaba y él no lo detenía, era probable que no volviera a pasar. Y Jesús se detuvo en medio de toda esa gente, ante el que tenía más méritos o mejor posición. Se detuvo ante el grito más persistente del que no tenía nada más que necesidad y convicción. Prefiero ser ignorado por todos, menos por él en la jornada. Menos por él. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y él no pidió dinero, ni comodidad, ni fama. Pidió lo único que realmente necesitaba aquí. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado, ido llama. Bartimeo gritó y Jesús se detuvo. Se
fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. No es sentimiento que depende de cualquier esfera, sino el ancla que sostiene aunque el mar no esté. Abraham salió sin saber a dónde iba, Noé construyó sin que hubiera señal de lluvia, y los dos tenían algo que ninguno describe, una certeza que no necesitaba prueba. Creo en lo que no se ve todavía, en lo que no se ve, y esa es la fe que agrada a Dios, no la que necesita señal para cada día, sino la que camina en la oscuridad sin perder la voz, sin perder la voz, sin perder la voz. Y hay promesas en mi vida que todavía no llegaron, que llevan tiempo en el espacio entre el sí y el cuándo. Y los que creyeron antes que yo también esperaron, y Dios fue fiel en el tiempo que Él fue guardando. Creo en lo que no se ve todavía, en lo que no se ve, y esa es la fe que agrada a Dios, no la que necesita señal para cada día, sino la que camina en la oscuridad sin perder la voz, sin perder la voz. Lo que no veo todavía, que yo creo. El enemigo actúa como si todavía tuviera el poder que perdió cuando el sepulcro se abrió. Y hay creyentes que le dan más territorio que el que le corresponde desde que Jesús venció. No lo subestimo, pero tampoco lo agrando, porque el tamaño que le doy define la guerra que peleo. Y peleo diferente cuando recuerdo proclamando que todo lo que enfrento ya fue vencido antes en el recreo. Así que le hablo desde el lugar del que ya sabe el resultado, no desde el miedo, sino desde lo que fue declarado, con la sangre que pagó el precio más absoluto y que selló para siempre lo que el enemigo había apostado. No hay nada que el infierno no haya visto perder, se perdió. Todo lo que levanta fuego
llega con nombre y apellido, con los errores exactos y las fechas y el detalle. Le recuerdo al acusador que ese caso fue resuelto y que no tiene jurisdicción en esta valle. No hay nada que el infierno no haya visto perder. Ya perdió. Todo lo que levanta fue vencido en la cruz, y camino como el que conoce el final del escrito, porque el final ya fue escrito con la victoria de Jesús. Ya fue escrito. Ya perdió. Ya fue vencido. Ya fue escrito. Hubo puertas que golpeé con toda mi convicción, que no se abrieron aunque oré con todo lo que tenía. Y en ese momento lo sentí como negación, pero hoy entiendo que era protección lo que parecía. El camino que pedí no era el que me convenía. El nombre que rogué no era el que me completaba. Y lo que creí que era falta de valentía de su parte, era la mano de un padre que veía más que yo observaba. Porque Dios no responde todas las oraciones, con Él sí que yo espero en el tiempo que yo quiero. Y aprendí que en sus negaciones hay una sabiduría que ningún sí pudiera dar primero. Gracias por el no que no entendí en el momento. Gracias por la puerta que no se abrió para mí. Hoy veo desde aquí lo que no vi desde allá adentro.
construido una versión de mí para el culto, que sonaba bien y respondía a las preguntas correctas, pero por dentro cargaba algo más oculto, que no cabía en ninguna de mis respuestas. Y llegó un día en que ya no pude sostener las dos, no la versión de adentro y la que mostraba afuera. Y en lugar de destruirme esa rendición ante Dios, fue el momento más libre que recuerdo en cualquier esfera. El día que dejé de fingir fue el día que empecé a conocerte de verdad y no de lejos. Lo que escondí por años, tú ya lo sabías, y aún así seguías esperando que yo me pusiera los espejos. No me destruiste cuando me viste completo, no te fuiste cuando bajé la guardia por fin. Recibiste lo roto con algo que no tiene concepto, y empezaste desde ahí a construir desde el confín. Y hoy no vengo con la versión preparada, vengo como llegué ese día por primera vez, con las manos vacías y el alma descargada, sabiendo que así es como tú me quieres cada vez. El día que dejé de fingir fue el día que empecé a conocerte de verdad y no de lejos. Lo que escondí por años, tú ya lo sabías, y aún así seguías esperando que yo me pusiera los espejos.